Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Oye, os planteo una cosa, ¿no? Entre el cuerpo lo entrenamos en el gimnasio, pero la mente, ¿cómo la entrenamos? Pues de esto vamos a hablar hoy con nuestra super invitada Marta Romo, que es pedagoga, que es experta en neurociencia aplicada al aprendizaje y al liderazgo y además es CEO de VIAP, que es una organización que ayuda a empresas y un montón de organizaciones a gestionar talento. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas, Oliver. Muy bien, encantada de tener este ratito de conversación contigo. Muy agradecido que estés aquí. Es verdad que, bueno, llevas toda tu vida trabajando con personas, ¿no? Más de 20 años, Uh-huh. para ayudándoles a que se desarrollen su potencial y demás. ¿En qué momento dices la neurociencia es la solución? Pues sí, mira, en el año 2011 fui a un congreso en Estados Unidos, de estos que de vez en cuando nos gusta ir, ¿no? A todos. Y allí descubrí, una persona de B-Rock, que es el padre de la neurociencia aplicada al liderazgo. Entonces le vi en una conferencia y yo vi cómo relacionaba todos los temas de liderazgo que yo venía trabajando durante años con el funcionamiento del cerebro, con investigaciones respaldando todo lo que decía, y me voló la cabeza. Yo de repente, me acordaba de todos todos los directivos y directivas con los que trabajamos, que son como muchas veces muy escépticos, totalmente analíticos, y claro, cuando vas a trabajar temas de creatividad, de liderazgo, de desarrollo, ¿no?, personal y profesional en un mundo como el de las empresas, pues les cuesta mucho todo esto. Y entonces pues descubrí cómo a través de la neurociencia podía generar en ellos esa empatía cognitiva, o sea, que comprendan realmente cómo funciona todo esto, porque es importante las cosas que les contamos. Y ahí pude ver cómo, pues podía solventar un montón de barreras que previamente tenía, ¿no? Y que desde la neurociencia, como yo muchas veces digo, pues podía llegar a tocar un poquito más profundo, ¿no?, en estas mentes. ¿Y por qué crees que hay tantas barreras? Sí. Porque se supone que alguien, no en un puesto de liderazgo, o así lo veo yo, una de las cosas que tiene que tener es mente abierta y saber cómo se mueve el mundo, ¿no? Bueno, hay mucho miedo también. Yo creo que una de las cosas que a mí también a veces me sorprende es cómo, según vas incluso subiendo en la escalera jerárquica, a veces hay más miedo arriba que más abajo, ¿no? Y el miedo muchas veces nos lleva a cerrar nuestra mente, incluso a nivel perceptivo, ¿no? Nuestros sentidos se focalizan, ¿no? Nuestra visión no es abierta, nuestra escucha tampoco. Queremos solo oír pues lo de siempre, ¿no? Y yo creo que eso condiciona muchas veces esto, ¿no?, el miedo. Pero realmente cuando empiezan a comprender y ven que no hay una amenaza detrás de todo este tipo de cosas, y también entienden que el impacto positivo que tiene el poder trabajar en un contexto, en un entorno donde las personas pueden dar lo mejor de sí mismas, ¿no?, porque tú como líder estás generando esas condiciones, bueno, pues al final ven que ahí hay ventajas, ¿no?, y que ellos también van a estar mucho mejor, ¿no?, funcionando Sí, desde ahí. sí. Yo siempre, esto del miedo es paralizador, ¿no? Como sabes, nosotros nos Sí. dedicamos a ayudar a chavales a que estudien en el extranjero y cuando empiezas a analizar, oye, ¿por qué te quieres ir? ¿Dónde te quieres ir? Y empiezan las dudas, muchas veces radica en los miedos, Ujú. miedos de los padres, y si le pasa no sé qué, y si le pasa no sé cuál. em, que está la estadística esta de que el no sé cuántos por Sí. ciento de las cosas que te Casi preocupan, el 100%, casi, el casi al 90, 100% de las mucho. cosas que te preocupan Sí, nunca pasan, ¿no? sí, sí. Entonces, el miedo sin duda es un factor que creo que está dentro de Mm, la sociedad a todos los niveles, cuando eres niño, cuando eres mm. adolescente, cuando eres universitario, cuando eres adulto. Y qué guay que lo hayas sacado, porque ¿la neurociencia ataca mucho a comprender los miedos o cómo funciona? Bueno, sobre todo a comprender cómo el miedo se dispara. Primero, en qué condiciones se dispara, que yo esto creo que es interesante, ¿no? Entender que cada vez que hay una incertidumbre, y las incertidumbres pueden ser de todo tipo, desde en una conversación, ¿eh? Yo ahora mismo te digo, Oliver, tenemos que hablar. Ya, hostia, ¿qué he hecho? Ostras, claro, de repente se te disparan ahí pues un montón de opciones, y además siempre tendemos a ponernos en lo peor por una cuestión de supervivencia, ¿no?
Eh, pero bueno, la incertidumbre forma parte de la vida, siempre está ahí. Entonces es verdad que sabiendo que en un entorno de incertidumbre yo puedo disparar mis miedos y que eso es natural, que me hace humana, ¿no? Pero que también hay, oye, antídotos o hay herramientas que puedo utilizar para que esos miedos por lo menos no me bloqueen, no sean limitantes, ¿no? Sino que sean más, pues, bueno, que cumplan su función. La función del miedo es protegernos, pero también detrás del miedo muchas veces están las cosas que más nos motivan. Es un poco la otra cara de la misma moneda, ¿no? Entonces, saber gestionarlo de manera adecuada, entendiendo que, oye, cuando hay una incertidumbre, esto va a aflorar en mí, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tener certezas a mi alrededor? Que pueden ser personas, que pueden ser determinados mecanismos o puede ser información, a veces ampliando información, haciendo más preguntas, etcétera, etcétera, o centrándome en el presente o analizando distintos escenarios. Vale, ¿y si pasa esto? Vale, ¿y si pasa esto otro? ¿Y si pasa esto? ¿No? Como simplificando, ¿no? Claro, eso es. Y sobre todo trayendo el miedo siempre está disparado por un futurible, que decías tú antes, ¿no? Y si eso siempre es futuro, ¿no? Entonces trayéndolo al presente. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué está pasando? Bueno, y si pasara eso ahora mismo, ¿qué podría hacer? Eso nos ayuda mucho también, a aterrizarlo. Mm. Estaba pensando, el otro día estuve en la montaña y me encontré con un chaval, digo chaval, tenía 22 años. Un chaval. Sí, un chaval. Que se encontraba mal y decidió darse la vuelta y bajar otra vez, ¿no? Y justo nosotros estábamos de bajada y nos empezamos a hablar de la vida y de no sé qué, y tú, ¿qué haces? Y entonces dice, no, bueno, es que él sabe lo que quiere hacer, pero todavía no se ha puesto a hacerlo y yo le he dicho, pues ponte a hacerlo, ¿sabes? Y déjate de tonterías. Bueno, es que estoy un poco inseguro. Ah, ¿y por qué es lo que te da inseguridad? No, pues no sé qué, igual el miedo. Digo, ¿y por qué tienes miedo? Digo, tú analiza tu contexto, ¿no? Ujú. No tienes responsabilidades más allá de ti mismo, o sea, de estar vivo, ¿no? Tienes un contexto donde tienes un sitio donde tu familia, vives con tus padres, comida, lo que sea, sí, tienes que trabajar y tal, sí, pero ¿qué te está frenando? No, porque yo en algún momento quiero hacer... Ya, pero digo, vuelve al presente. Claro, O sea, ahí te estás hablando de dentro de 10 años, dentro de... O sea, ¿qué puede haber pasado de aquí a 10 años? claro, ahí es cuando se dispara todo, todos los miedos, Mm. claro. Y estuvimos hablando ahí y digo, lo primero que tienes que hacer es saber lo que quieres y lo que no quieres y luego conocerte, ¿no? Hacerte un DAFO de debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. Y digo, y ahí vas a empezar a tener mucha más información, Ujú, que es un poco lo que dices tú, y vas a saber, pues por aquí sí, por aquí claro. no, y vas a empezar a ganar seguridad en ti mismo, ¿no? Obviamente tú sabrías hacerlo mucho mejor, ese coaching que No, yo no, le hice. está muy bien lo que cuentas. Em, pero hablaba del miedo, Claro. ¿no? Y ahí es donde, bueno, creo que también hablamos de, no, es que, claro, para él quiere ser videógrafo y camarógrafo y demás. Dice, pero me tengo que hacer autónomo y eso es una putada. Y digo, ¿por qué es una... O sea, te quiero decir, ¿qué tiene malo ser autónomo? Y una de las preguntas que te iba a hacer es, ¿en qué momento decides tú, pum, me voy a Ser montar una autónoma. empresa? Sí. No, montar una empresa. O sea, al final Sí, 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 dices, sí. ¿no? Que en esta sociedad, en España, hay mucha gente, sobre todo si escuchas a los mayores, que los padres queremos que nuestros hijos estén bien, estén Sí, seguros, no corran riesgos y no tengan incertidumbre, aunque la vida es incertidumbre. Hazte una oposición sí, y sí, no sé yo he qué, ¿no? recibido este mensaje también Vamos, de mi padre. pero creo que Sí. muchas veces, oye, es que este chaval tiene 22 años, Ujú, es que está recibiendo ese mensaje. No es que hayamos evolucionado y tú a lo mejor a tu hijo le digas otro mensaje. sí. No sé, igual está cableado dentro del ser humano, del adulto, decirle al pequeño, vete por aquí que Cuidado, es más cuidado. seguro. Sí, que también lo estamos haciendo. Mm. Como padres cada vez somos Sí, más sobreprotectores. No te sí. subes al columpio. Mm. No,
A mí yo de pequeño me subía al tobogán más alto, que eran muy altos, y que ahora Y no había suelos de no había estos suelos, bonitos, ¿verdad? había arenilla Sí, sí. y no había, o Mm, sea, te pegabas la leche y te pegabas la leche. mm, Ahora no, ahora es, no, espera que te agarro y ya te bajo yo, ¿no? Entonces total. estamos como acolchando, tratando de darles seguridad en todo contexto que les está generando más inseguridad, ¿no? Total. ¿Qué te hizo clic en tu cabeza para decir, venga, monto mi empresa Mm. y me lío la manta a la cabeza? Sí, pues mira, yo es que tuve, de verdad que fue como algo muy, muy temprano en mí, esta inquietud de emprender. A los 18 años monté un kiosco de helados, no voy a decir la marca, pero de estos que están en la calle. Ah, o sea, Sí, hablaste con sí, la marca, montaste el claro, que. sí. Bueno, era muy complejo. Había un tema con el ayuntamiento, Sí. un papeleo tremendo, pero bueno. Y es verdad que por aquel entonces lo hice con mi novio, pues una aventura, ¿no? Que hicimos y desde ese momento yo ya dije, o sea, estamos aquí gestionando nuestras cosas, esto funciona. Y bueno, y empecé a trabajar, lo típico, que empiezas después del máster, hice unas prácticas y tuve la suerte también de tener un buen mentor, que era mi jefe de aquel entonces, Juan Carlos Cubeiro, el que siempre honro, que él creía más en mí que yo misma, ¿no? Y siempre me decía, no, mejor pedir perdón que pedir permiso, venga, atrévete. Y me llevaba, me exponía a veces a trabajar con comités de dirección, que yo era una yogurina, con 20 y pocos años, mujer, porque años 2000, 2002, Sí, todavía todavía. esto era peculiar, dejémoslo ahí. Y es verdad que me exponía muchísimo, ¿no? Tuve una exposición muy grande a grandes desafíos y yo veía que, oye, que yo podía aportar, ¿no? Y me acuerdo que en una de estas, este mentor que me hacía coaching también, pues me planteó, bueno, hicimos un ejercicio de proyectar de cara a futuro, ¿no? Donde me veía yo y yo qué quería, ¿no? Y yo le dije, jo, pues es que en 5 años me veo como tú, como que como yo. Además estaba en él Ya y lo mataste ahí. sí, sí. Bueno, tenía dos coaches, era muy curioso porque, fíjate, es una persona muy innovadora y en ese momento me hacían coaching dos personas a la vez, dos directores de mi empresa, él y otro. Y les dije a los dos que en 5 años quería estar liderando mi propia empresa, mi propia consultora de recursos humanos, de talento. Y yo les decía, esta u otra, ¿no? Y bueno, los dos se llevaron las manos a la cabeza, pero ¿qué dices? O sea, con 30 años no vas a poder tener tú. Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, si yo veo lo que hacen ellos, era una empresa muy pequeñita y yo puedo, ¿no? Y a los 30 años, pues lo hice, ¿no? Con otra socia, con mi actual socia, Pilar Jericó. Y desde entonces, pues es que para mí no hay vuelta atrás. O sea, para mí la libertad, la capacidad creativa de poder generar diseñar tus propias soluciones, tus propios servicios, todo el proceso desde la venta hasta la ejecución, me parece un planazo. O sea, yo no podría volver hoy en día a trabajar, primero teniendo jefe o jefa y segundo con unas directrices. Es verdad que no es para todo el mundo. Claro, Es esto verdad es que tú cierto. ya apuntabas maneras. Obviamente, ¿cuántos chavales de Sí. 18 años se ponen a Mm, montar un mm. kiosco de helados con toda la normativa, Sí, sí. permisos y todas estas cosas que hacen falta? Pero has dicho una cosa que me ha encantado. Mi jefe creía más en mí que Total. yo en mí, ¿no? Qué importante es cómo, cómo proyectamos, cómo creemos en la gente, ¿no? Mm, Y creo que como padres tenemos esa misión, ¿no? sí, Con nuestros hijos. Yo lo veo muchísimo porque al final, pues todas las semanas vemos a un montón de familias y hay algunos padres que no confían en sus hijos. muchísimo. Y a Sí. muchos les digo, pues si no confías en tu hijo, Mm, ¿para qué le mandas? mm. O sea, ¿para qué le mandas a miles de kilómetros para que se enfrente a cosas que tú dices, no te veo? Vas con miedo. Obviamente todos los padres van con Sí, sí, miedo a es las cosas, normal. pero qué importante es decirle a tu hijo, creo en ti. Creo en ti. Ese tema que estás comentando es durísimo. Yo como madre muchas veces también me pillo que digo, madre mía, o sea, en el fondo le estoy lanzando un mensaje, pues así, ¿no? De no creo. O sea, cada vez que muchas veces incluso pequeños gestos como ponerle el abrigo, que mi hijo ayer cumplió 8 años, ¿sabes? Que es como, oye, mami, él a veces me dice que ya me sé poner el abrigo y me lo abrocho, mira, ¿sabes? Yo misma digo, madre mía, es que le estoy lanzando ese mensaje de... Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio por un lado
de gestionar nuestros propios miedos y no proyectar, y otro también de aceptación de que crecen y que son vidas independientes y personas independientes a nosotros, no son prolongaciones nuestras, y gestionar eso. Entonces, a mí, por ejemplo, eso, ¿no? Que va creciendo y que ya no puedo cuidarle de la misma manera, me genera un duelo. Entonces, ¿cómo gestiono yo este duelo sin proyectarlo hacia él, ¿no? Porque al final todo ese, bueno, todos conocemos el efecto Pigmalión famoso. Todo eso que estoy proyectando es lo que le está llegando a través de pequeños detalles, a través de mis palabras, a través de mi mirada, incluso a través de emocionalmente, a través de las feromonas. O sea, tu hijo huele cuando te fías de él y cuando no te fías de él. Aunque no lo digas, lo está percibiendo. Entonces, Pero ellos también saben cuando están haciendo cosas que no deberían. también, Y de le pillas, ¿sabes? también, eso es. Yo siempre trato de analizar el mundo de la empresa y de las organizaciones y la vida real, ¿no? Y entonces tú te dedicas a asesorar y ayudar a organizaciones a gestionar sus personas, pero muchas veces lo que pasa en las organizaciones es como, no, eso se queda ahí en la organización y luego en mi vida normal no lo aplicamos, ¿no? Como a lo mejor está cambiando y a lo mejor bueno, también esto es lo típico. Cuando empiezas a mirar cosas, dices, no, todo el mundo es así, ¿no? Claro, pones Me he comprado la un coche atención blanco y ahí, todo el eso mundo tiene un es. coche blanco. Y a lo mejor dices, no, yo es que conozco mucha gente. Bueno, sí, pero ¿qué porcentaje es eso Sí, sí. del mundo, no? Em, ¿Qué cosas de una organización nos podemos llevar a nuestro día a día? Para esa parte de, ¿no? El liderazgo, de maneras de aprender Sí. y demás. Mira, o sea, realmente yo en lo que trabajo es en todo lo que es el desarrollo de talento, más incluso que la gestión del propio talento, ¿no? Cómo podemos hacer que un profesional sea mejor profesionalmente, pero indudablemente hay que trabajarlo como persona, ¿no? O sea, no se puede separar. Yo cuando me encuentro personas que me dicen, no, yo es que en mi vida real, o sea, en mi vida personal y familiar soy de una manera y luego aquí soy de otra, digo, perdona. Pues tiene que tener un O cortocircuito sea, claro, en la cabeza de... total, o sea, o tienes un problema mental, o no, esto no es posible, o sea, nos tendemos a comportarnos de maneras coherentes, ¿no? Tenemos una estructura de carácter que suele reproducirse en un sitio y en otro, ¿no? Es verdad que en uno a lo mejor nos relajamos más y afloran otras cosas que en otro, ¿no? Pero, entonces, yo lo que muchas veces pienso es que yo normalmente trabajo con empresas muy grandes y siempre miro a los líderes que vienen, ¿no? Y a las líderes que vienen y digo, ojo, qué suerte tienen, que vienen aquí, que su empresa está costeando, está pagando un desarrollo para ellos y esto se lo llevan para la vida, ¿no? Y es un feedback que siempre nos dan. Siempre dicen, es que esto me sirve para mis hijos, aunque estemos trabajando en el mundo de la empresa, ¿no? Para mis hijos, para mi pareja, para mí mismo, para todo, ¿no? Porque al final, o sea, todo lo que son habilidades blandas, mal llamadas blandas, a mí me gusta más llamarlas power skills, ¿no? Como habilidades poderosas que marcan la diferencia entre un profesional y en otro. Y otro, son habilidades que te llevas para la vida. Todo lo que es comunicación, cómo son tus habilidades conversacionales, cómo inspiras a los demás, el impacto o influencia que tienes en otro, cómo despiertas tu creatividad. O sea, son cosas que no solo te sirven para el trabajo, te sirven totalmente a la hora de afrontar tu vida, ¿no? Y claro, luego dices, preséntame a esas personas que se llevan todas esas habilidades, porque en el día a día Sí. cada vez yo veo como que somos más inútiles, por no decir inútiles, Sí. o menos capaces de enfrentarnos a las cosas, de liderar nuestra vida. O sea, que cuando yo hablo de emprendimiento, digo, el mayor emprendimiento que tienes, todos somos emprendedores, es tu vida. Liderazgo, todos tenemos que ser líderes de nuestra propia vida, ¿no? Total. Pero no sabemos liderarnos. Nos bloqueamos a la mínima. No ha llegado el paquete de Amazon y nos explota la cabeza y eso empieza en cascada a afectarnos en un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo podemos entrenar nuestro cerebro
para que esas cosas no pasen y que estemos más preparados. Sí, bueno, esto que estás lanzando ahora, Oliver, es un punto muy interesante y muy importante ahora, porque vamos tan rápido, tan acelerados, o sea, es un tema de tiempos. Y en el ser humano, en nuestro organismo, los tiempos son muy importantes. Somos seres de proceso. O sea, el proceso digestivo, o sea, hay una serie de procesos y a nivel cerebral también. No todo es inmediato. Hay un decalaje desde que tú recibes un estímulo a través de tus sentidos hasta que llega aquí arriba, al córtex prefrontal, que es donde realmente vas a dar una respuesta coherente, más o menos, pero bueno, coherente o pensada, por lo menos pensada, ¿no? Necesitamos un tiempo, hay unos segundos, ¿vale? No son milésimas, no, son segundos y muchas veces pueden ser horas, ¿no? Hasta que llega esa información. Entonces, es como que la sociedad que estamos creando va a un ritmo tan acelerado que está en contra de todos esos procesos internos del ser humano que necesitamos respetar para poder ofrecer o comportarnos de una manera humana y utilizar todas nuestras prestaciones. Entonces, a mí hay una frase que siempre me acompaña y que me gusta muchísimo, que es que las prisas matan los valores. ¿Y qué entendemos por valores? Aquellas cosas importantes para ti. Entonces, se te puede llenar la boca de decir, uy, yo sé mucho de esto, o yo misma, ¿vale? Me voy a poner aquí de ejemplo, ¿no? Como pedagoga, como apasionada del mundo del aprendizaje, de la educación del ser humano, yo sé y soy una convencida de que, bueno, pues para educar a mi hijo, pues no hay que gritar, no se grita, ¿no? No quiero gritar, no es Hay algo, algunos ¿no? gritos hay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me observo yo que soy incoherente con este valor tan importante para mí, ¿no? Y que no aplico lo que sé, cuando estoy agobiada, estresada, porque tengo prisa. Voy a buscar al niño al colegio y tengo una reunión a los 20 minutos y veo que no llego y él está ahí con sus cromos de Pokémon y tal, con sus amiguitos y yo venga y llega un momento que le pego 4 gritos, ¿no? Entonces, cuidado con las prisas, el estrés, la impaciencia, o sea, todo esto que acelera el tiempo, el ritmo, va en contra de ti, totalmente. Vas a funcionar peor como ser humano, totalmente, o sea, ninguna duda. Entonces, ¿cuál es el secreto? No hay ningún entrenamiento que digas, ¡guau! Esto es mágico, tal. No. El secreto es ralentizar, ir más despacio, o sea, meter un poquito ahí freno, estar en modo presente y más despacio observando, contemplando las cosas, más despacio conversando, que a veces hablamos muy rápido y no nos enteramos ni lo que hemos dicho. Y luego dices, uy, ¿por qué habré dicho esto? No lo he pensado. Todo más despacio. Es verdad que luego existen sistemas de entrenamiento. Yo, por ejemplo, también trabajo entrenando cerebros con un sistema de neurofeedback, ¿no? Que te hace, bueno, pues tener más flexibilidad cognitiva, estar más en presente, ¿no? Respetar todo esto, ¿no? Pero si no vas despacito, vas a tener menos probabilidades de aplicar lo que sabes. Me ha gustado mucho esto de si vas con prisa, pierdes tus valores, ¿no? Sí. Y con el ejemplo que lo has marcado es brutal. O sea, tú no quieres chillar a tu hijo, no ha hecho nada para chillarle, simplemente está a sus cosas. Claro. Y que, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros como adultos nos dicen, oye, ven un momento? Y sí, ahora voy. Y tardas 10 minutos y no vas. Y a veces te lo tienen que recordar, pero no te chillan. ¡Que te he dicho que vengas! Bueno, a no ser que seas un perturbado, no le vas a echar, ¿no? Pero con los niños lo hacemos mucho, ¿no? Hostia, es que no me estás escuchando. Es que estoy aquí con mis cosas. Es como si yo, ¿no? Viene el jefe y estoy con mi ordenador y es que estoy concentrado en mi trabajo, ¿no? Y el trabajo del niño es estar a su bola. Claro, pero es esto que nos hemos acostumbrado a que todo sea inmediato. Pues eso, llega un paquete enseguida, veo la serie que quiero enseguida, no tengo que esperar a la semana que viene que salga el siguiente capítulo. Entonces quiero que mi hijo responda enseguida. ¿Y qué trucos? Claro, es que yo así pensando dices, ¿cómo puedes ralentizar la sociedad? Bueno, empezando por ti, o sea, solo te puedes ocupar de ti y Deja como de mucho ver de tu redes familia. sociales, deja de comprar en Amazon. No, pero fíjate, con los niños sí que puedes jugar un poquito a esa frustración o a esa dilatación de la recompensa
o dilatación de lo que quieren. Eso sí que jugar con los tiempos de espera. O sea, con niños o adolescentes, ¿cómo lo podrías hacer? Adolescentes Es también, como, sí. quiero esto, papá. Y Sí. tú les dices, Sí, oye, pues vamos a esperar. Es verdad que cuando juegas con esto con niños o con adolescentes, que además ya tienen la semilla de la impaciencia, porque ya la tenemos todos ahí bien marcadita, tú no puedes decir, espera, espera, y el otro le disparas una incertidumbre tremenda y probablemente pues tengas un problema ahí, ¿no? Una discusión o lo que sea. Pero sí marcar o sea, hacer un marco temporal, que no es una incertidumbre, es decir, solo estoy pidiendo que esperes hasta el domingo, o hasta que acabes curso, o hasta el mes que viene, porque ahora mismo no podemos por un tema económico o por el tema que sea. Pero marcar ese espacio temporal donde haya que esperar. Yo creo que es importantísimo que eduquemos a nuestros hijos en la paciencia, en la espera. O sea, ahora mismo, pero es que lo vemos todos, estás en la espera del dentista y estás con el móvil o estás con algo, pero no sabemos esperar por esperar. Y hace unos años sí que vivíamos tiempos de espera sin nada, sin ningún estímulo. fíjate, acabo de visualizarme en la consulta de mi dentista de pequeño, que había tebeos, había revistas, Sí, era como para entretenerte, claro, ¿no? claro. Pero me ha gustado esto de esperar. Ese truco lo hago. Aunque se lo puedas dar Sí, sí, inmediatamente, eso es es, tú como, sabes que puedes, pero no. sí, en media hora. Y entonces, no, pero es que tengo hambre ahora y me quiero comer las Sí, patatas. Vale, sí, vale, en media hora. sí, O podemos, sí, y entonces ya le vas entrenando. Me gusta mucho sí. ese entrenamiento. ¿Y funciona con adolescentes también? Yo creo que estableciendo ese marco temporal, bueno, al Y dando principio y información, dando ¿no? Claro. información. Al principio siempre hay una barrera de entrada, que este es el tema importantísimo en educación, que es que no podemos inmediatamente esperar que todo sea fácil. No, es como con el tema de los móviles y los niños. Pues es que va a haber un periodo en el que a lo mejor empiezas a retirar más el dispositivo porque ves que se te ha ido a las manos la cosa, pues claro que el otro se va a quejar y te va a montar un pollo y tal. Bueno, pues aguanta, sosténlo, que para eso también eres padre o madre, ¿no? O sea, que ahí no todo es fácil y sencillo y agradable, pues va a haber un momento en el que no todos vamos a estar contentos. Bueno, sosténlo, Sí. aguanta un poquito, que llega un momento en que esa fase se transforma, esa fase más de negación, se transforma en otra cosa y ya van aceptando, ¿no? Qué bueno. Em, Hablando un poco del mundo de la empresa, de habilidades, de que no, sí que me apetece preguntarte, porque al final creo que esto le puede ayudar a muchos chavales a saber hacia dónde tienen que ir. Muchas, ¿no? Oye, pero ¿qué se va a necesitar en el futuro? Lo que hablamos, vale, estoy en el Sí. presente, pero también mirando al futuro. ¿Qué se va a necesitar en el futuro en cuanto al mundo de la empresa? Tú que ves montones de empresas y hablas con montones de directivos de no, es que estamos buscando esto, estamos buscando qué tipo de habilidades, perfiles crees que se van a necesitar. Yo fíjate, más que irme a perfiles, porque a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? Cuando anticipan, dentro de 15 años, no sabemos, o sea, es que no sabemos, va esto tan rápido que no sabemos qué nos va a deparar, ¿no? Pero con respecto a habilidades, que hoy en día y en los próximos años próximos ya son necesarias y sobre todo para mí diferenciadoras, lo que te van a diferenciar y obviando que obviamente necesitas una formación técnica, ¿no? Por supuesto, pero hay algunas como por ejemplo, para mí, claves, autoconocimiento, o sea, conocer cuáles son tus puntos fuertes y también dónde están esas áreas, bueno, esos disparadores, áreas de mejora que en un momento dado pueden hacerte tropezar o tener una dificultad, un conflicto, lo que sea, ¿no? Conocerlo y ser capaz también de aceptarlas y de integrarlas y de ver también cómo puedes crecer ahí, ¿vale? O sea, el autoconocimiento. Capacidad de adaptación, que tiene que ver mucho también con esa capacidad de frustrarse y con la paciencia, ¿no? De, oye, pues mira, este entorno, este contexto, esta cultura empresarial no es como yo quiero o no es como a mí me gustaría. Bueno, voy a ver cómo yo puedo estar aquí, cómo me puedo adaptar de alguna manera o cómo incluso puedo cambiar las cosas. Pero desde esa capacidad de adaptación, porque además las cosas en el mundo de la empresa pueden cambiar muy rápido, a veces cambian muy rápido, es cambio tras o sea, policrisis, multicambio, todo es como muy rápido, no hay un cambio y ya está, no, es constante. Luego otra cosa que me parece muy importante es la empatía
Y la empatía no es tanto ponerme en tu lugar, mal dicho, porque yo no me puedo poner en tu lugar, es absolutamente imposible, sino conectar con el otro, comprender al otro, tener la capacidad de escuchar al otro y de conectar con el otro porque le estoy comprendiendo, me estoy enterando de lo que me está diciendo, tengo curiosidad por saber más y una vez que le comprendo puedo conectar y ya emocionalmente puedo relacionarme en simpatía, en antipatía o en apatía, pero por lo menos tener la capacidad de conocer y conectar al otro. Y esto es muy importante para atender a la diversidad, porque cada vez nos enfrentamos en entornos profesionales, y sociales, donde hay muchísima diversidad cultural, étnica, de orientaciones, de ideología, de todo. Muchísima diversidad. Y tenemos que tener esa capacidad de que aunque tú tengas tus creencias, tus ideas, tus valores, poder conectar con otra persona que a lo mejor es una persona que no coincide para nada con tus valores. Pero ¿por qué no tener la capacidad de conectar y de comprender a esa persona? Aunque te genere a lo mejor luego emocionalmente antipatía, ¿no? Que digas, no, yo no tengo feeling, pero conecto. Eso me parece fundamental, porque si no luego nos encontramos en las empresas, yo a veces cuando trabajo con equipos, es como un patio de colegio. No, es que me cae mal, es que fulanito no sé qué, es que este piensa. Y dices, bueno, no puedes elevarte, ¿no? Elevar tu rol y tratar de comprender, ¿no? Y conectar con esta persona. No tiene que ser tu amigo, pero por lo menos conectar con él y trabajar bien, ¿no? Y por último, espíritu crítico. O sea, la capacidad de pensar por ti mismo apela un poco Para mí todas estas capacidades te ayudan a ser libre en un mundo que busca lo contrario. No solo el mundo empresarial, sino en general, sociedad busca lo contrario. Tú me has dicho que aquí no había censura, ¿no? No. Y me encanta lo que estás diciendo. Me encanta todo lo que estás diciendo porque, ostras, a ver, nosotros, ¿sabes a lo que nos dedicamos? Y para mí esa es la herramienta clave para ese desarrollo personal en esas etapas, sobre todo la adolescencia, donde vas a generar empatía, donde vas a salir de tu comodidad y te vas a tener que adaptar, donde vas a conocerte, porque te están cayendo un montón de situaciones, que también es verdad que es un momento de autoconocimiento donde te están cambiando muchas cosas, ¿no? Sí, en la adolescencia. Eso es. Y el espíritu crítico, un adolescente es muy crítico en general con lo que no le gusta, pero no con uno mismo con lo que le gusta. Entonces... Sí, pero por eso es tan importante conectar el espíritu crítico con la libertad, porque muchas veces los chavales piensan que la libertad es hacer lo que me da la gana, y eso es una esclavitud. Entonces, ayudarles a entender. Yo me acuerdo que fue mi hermano, cuando yo tenía como 13 años, que me empezó a hacer este razonamiento y me acuerdo hablar con él, que era mayor que yo, días y días discutiendo sobre este tema. Y yo decía que no. Y hubo un momento que hice clic y de repente lo entendí y me cambió, es que me cambió la vida. Empecé a estudiar más, a organizarme mejor, a relacionarme de otra manera, a pensar de otra manera. Yo creo que esto es muy importante, que entiendan realmente qué es la libertad y y lo que puede tener la libertad para sus vidas, en presente y en futuro, ¿no? Y desde ahí utilizar ese espíritu crítico para poder ser cada vez más libre, no más esclavo, ¿no? Qué bueno. Estaba pensando en el chaval este que vi en la montaña, que creo que no era libre. Pero es todo esto, todos estos chavales con los que trabajamos durante el curso, ¿no? Que se van a estudiar o a vivir estas experiencias en el extranjero. La gran mayoría de las veces ves un cambio, ¿no? Del antes y el después, y los padres te lo dicen, joder, tal, fíjate cómo ha cambiado. Luego volvemos al mismo contexto y las cosas que habíamos desarrollado volvemos a... ¿no? Esto es como ir al gimnasio. Me apunto al gimnasio, voy 2 meses, ostras tú, fíjate. En verano dejo de ir al gimnasio porque pues estoy ocioso y voy a comer, voy a tomar, voy a no sé qué. Y vuelvo, dices, ostras, me he vuelto a poner los kilos que me había perdido y demás, ¿no? Entonces, esto hay que seguir gestionándolo, ¿no? Total. Yo creo que cuando se inician aventuras de este tipo, ¿no? Inicias un camino, hay que perseverar, porque al final el cerebro funciona también así. Ahí se despierta una necesidad en ti porque has vivido una experiencia
muy fuerte, ¿no? Y que te ha transformado, pero luego eso hay que cablearlo, o sea, hay que generar esas nuevas conexiones que luego serán hábitos en tu vida, y para que eso suceda necesitamos repetición. Entonces yo creo que ahí también, cuando vuelves a tu vida, a tu contexto, es importante que de alguna manera algo se pueda, a lo mejor que te mantengas en contacto con gente que ha vivido la misma experiencia que tú, que mantengas ciertas rutinas que tenías, que eso no... Ahí también creo que en ese contexto, como padres, ¿no? Estaba en un foro de educar en positivo. Lo lideraba una madre molona, y entonces hablaban ella y su marido de lo que se educa en el colegio, ¿no? Lo que te enseñan, lo que queremos como padres, lo que se demanda a la sociedad, ¿no? Y, oye, no, tú, ¿qué quieres? Que tu hijo, no, que mi hijo sea autosuficiente y capaz de gestionarse y demás, pero luego dices, no, cállate, no digas nada, ¿sabes? Le reprimes y le dices, no, estudia, haz caso. Pero claro, ¿cómo? Pues si le viene un abusón y le dice que le dé el bocadillo, como mi padre me ha dicho que haga caso, pues le doy el bocadillo, ¿no? Pero luego la vida tienes que quiere tener la otras cosas. capacidad de enfrentarte y decir no, ¿no? Y creo que los padres ahí tenemos también, en esa etapa tan compleja, de confiar. Lo que hablábamos antes, confiar, eso es. Confía en tu hijo, confía, yo lo digo mucho, confía en el proceso. Sí. Es un proceso. Es total. Esto, fíjate que es muy duro, pero es precioso. Yo con mi hijo, es que realmente los hijos son la auténtica escuela de vida. Y recuerdo que hay veces que pues lo típico, que están en momentos hace años, ¿no? De rabietas, o de esto, que tienen rachas, que a lo mejor son saltos evolutivos de maduración, ¿no? De su cerebro, y que notas que están ahí, como hay una vuelta atrás o tal. Que yo ha habido veces que he tenido que confiar y decir, no, a ver, que no va a ser así de mayor, que esto es un proceso. Porque dices, es que me va a caer mal, como sea así, o sea, me va a caer mal. Yo no quiero que mi hijo sea humanamente esta persona que va... Sí. Y dices, no, esto es un proceso, confía en el proceso de aprendizaje, que aprenderá. Y es verdad, o sea, que tú vas sembrando, y es verdad que vas, bueno, a veces más tarde, pero vas recogiendo esas bases. Yo creo que la educación es en sí un ejercicio de confianza total, no solo en el otro, sino también en lo que tú vas haciendo, porque no ves los resultados inmediatamente. Sí, eso es verdad. Te quería relacionar un poco, ¿no? Porque, pues, tema de la neurociencia, el cerebro, ¿cómo afectan en el sistema? Bueno, esto es opinión, en el sistema educativo en español nos enfocamos mucho en la parte académica. Obviamente cada vez hay cosas mejores, hay colegios mejores, hay educadores mejores, más formados, más abiertos. Pero ¿qué impacto tiene el arte, qué impacto tiene el deporte en ese desarrollo neuronal, cerebral? No sé cómo definirlo. Sí, es muy importante. A ver, lo académico es muy importante, que también hay veces que parece que lo académico es súper importante, y trabajar la memoria y trabajar porque sirve para otras muchas cosas, ¿no? O sea, como base. Pero no solo eso. El problema es cuando solo nos centramos ahí. No, yo quiero que mi hijo saque buenas notas en las, no en las Marías, como a veces dicen, sino en las importantes. No, es que las Marías, o sea, todas estas que tienen que ver con el deporte, ¿no? Educación física, con lo artístico, son las que te van a permitir desarrollar esas capacidades que son transversales y que le van a ayudar a tu hijo a tener a lo mejor una disciplina a la hora de poder estudiar, ¿no? A la hora de lo académico, ¿no? O una capacidad de relacionar conceptos que a través del arte se desarrolla de una manera muy fluida, que le va a permitir luego trabajar problemas complejos en matemáticas. O sea, para mí es todo una integración. El deporte, el ejercicio, en general el movimiento, me parece que tiene que estar presente en cualquier entorno académico. Ya no digo educativo, académico. O sea, en el aula tiene que haber movimiento. ¿Y las organizaciones también? También, es algo que nosotros también por lo que abogamos siempre. ¿Por qué? Bueno, hay
aparte de lo que ya ha demostrado la ciencia sobre este tema, ¿no? Todas las ventajas a nivel pues, de bienestar, a nivel de salud, pero es que a nivel atencional sabemos que, por ejemplo, el nervio vago, tú cuando estás mucho tiempo sentado, el nervio vago es el que traslada la información, ¿no? a tu cerebro de cómo está tu cuerpo. Y a un momento que de estar sentado se te duermen las posaderas, se duerme. Entonces ese adormecimiento le llega a tu cerebro y es cuando empiezas a apoyarte, a deslizarte por la silla, a bostezar, a dejar de prestar atención porque llevas mucho tiempo sentado. A veces nos dicen, no, es que la capacidad atencional de los niños cada vez es menor. Mentira. Ves chavales, adolescentes que pueden estar horas prestando atención a un videojuego, viendo series y series o leyendo cómics que les interesan un montón. No es una cuestión de capacidad atencional, es de cómo estamos generando el contexto de aprendizaje para ellos. Si están todo el tiempo sentados, es normal que cuando pasen unos minutos cerca a la hora, pues se deslicen por la silla, es absolutamente normal. Entonces hay que cambiar de posición, hay que moverse, cambiar de aula si es posible, que anden. Eso por un lado. Y luego también a nivel plasticidad cerebral, que es la base del aprendizaje, sabemos que cuando hay movimiento, cuando hay ejercicio físico, cuando sudamos, es cuando segregamos especialmente una proteína que necesita nuestro hipocampo para dar de comer a esas nuevas neuronas, que es la BNDF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, sabemos hoy en día que el deporte y el movimiento en general está absolutamente en la base del aprendizaje. Total, desde la neuroplasticidad hasta la capacidad atencional. Y luego además, bueno, pues a nivel endorfinas, ¿no? Pues también te hace sentirte muy bien, o sea, con lo que estás trabajando también la propia autoestima de los niños. Y también estás atendiendo a otro tipo de inteligencias que van más allá de lo matemático, el lenguaje, que es que hay niños que tienen una inteligencia espacial y una propiocepción, ¿no? y un manejo de su cuerpo que en ese tipo de asignaturas pues brillan y también lo necesitan, ¿no? Y con el arte pasa algo similar. Con el arte somos capaces de trabajar desde las emociones estéticas, que son maravillosas, o sea, desde lo emocional, que es lo que nos va a permitir estimular la conexión de ideas y de puntos remotos en nuestro cerebro, despertar la sensibilidad, el conocimiento profundo. Hay por ejemplo, hay un centro de investigación en Harvard de los años 60, que es el Proyecto Cero, que lo inició Goodman, que es un centro de investigación donde se centran especialmente en ver cómo las artes impactan en el desarrollo cognitivo, ¿no? del ser humano, empezando por los niños. Bueno, este centro luego se ha dedicado a otras muchas más cosas, ha ampliado, ¿no? Pero han demostrado cómo a través de las artes se pueden despertar una serie de habilidades, especialmente desde las emociones estéticas, en los chavales, que de otra manera son inaccesibles, ¿no? Y de nuevo también estás trabajando con otro tipo de inteligencias. Esto me vuela a la cabeza, obviamente, todo esto que dices tan en profundidad, ¿no? Y qué importante es cuando a lo mejor en el sistema no se le está dando tanta importancia. No, bueno, pues tienes una horita a la semana y tal. Eso de trabajar por proyectos y de hacer cross-polinización pues en la clase de biología vamos a hacer un proyecto de manualidades donde vamos a, yo qué sé, entender el proceso de la fotosíntesis con no sé qué, no sé. Creo que ahí se va desarrollando, se van haciendo esas cosas, ¿no? Pero que desde el sistema educativo, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué errores ves, no? Porque obviamente si no hiciésemos cosas mal, tú no tendrías trabajo en las organizaciones, porque ya llegarían en todos. Ese proceso que es la vida, ¿no? La vida al final es progresar, avanzar, crecer y evolucionar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué hacemos como adultos o qué se está haciendo en el sistema educativo desde ese punto de la neurociencia? A ver, yo creo que efectivamente lo que tú decías, el trabajo por proyectos y la integración de todo tipo de habilidades, más incluso artísticas o motoras, ¿no? Dentro de lo que es el currícula y que esté integrado de manera transversal también me parece fundamental. Pero yo creo que hay muchos problemas, pero bueno, por centrarnos en uno,
yo te diría, del que no se habla mucho, que cuando somos pequeños, aprendemos de una manera muy natural, que refleja muy bien cómo aprende el ser humano. Y luego vamos creciendo y empezamos a estudiar, a hincar el codo, que también es necesario, pero solo eso. Muchas veces solo es eso, ¿no? Y yo, fíjate, una de las cosas que he podido observar en todos estos años de experiencia es que no todos somos buenos estudiantes, no. De hecho, la gran mayoría de nosotros no somos buenos estudiantes, pero todos, absolutamente todos, somos buenos y excelentes aprendiendo. Entonces, yo pondría el foco real en el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ver con que incluso los chavales un poquito más mayores, ¿por qué no trabajan también con la manipulación? O sea, manipulando, utilizando las manos, utilizando un montón de destrezas que hacemos de pequeños. En primero de bachillerato. No, pero ¿por qué no? Sí, hacer sí. maquetas, o sea, Sí. un poco es como que de repente hay una transición y un cambio a un modelo de estudio, además de que es importante, pero no solo eso. Entonces yo creo que se podría complementar todavía más el trabajo que hacen nuestros adolescentes, que siga reproduciendo también lo que necesita un chaval que sigue moldeando su cerebro. De adultos sabemos que muchas veces necesitamos hacer maquetas, necesitamos hacer dibujos, necesitamos hacer esquemas, porque es algo que necesita el ser humano, necesitamos visualizar las cosas, necesitamos iterar. La iteración, o sea, el tener la oportunidad de repetir y de volver a hacer una nueva versión y otra nueva versión. Bueno, yo creo que en el mundo también, incluso informático y de la programación, hay muchas cosas interesantes que se podrían llevar a cómo aprendemos y cómo se formula el currícula para complementar todavía más. Pero es verdad que no hay tiempo. Muchas veces... Fíjate, estamos cerrando el círculo. No hay tiempo. Sí, el Vamos tiempo... demasiado deprisa. Eso es, vamos demasiado tenemos que deprisa, parar. hay unos objetivos que cumplir, hay muchos alumnos, hay pocos recursos y no hay tiempo. Entonces vamos a cómo vamos. Y cerrando el círculo como estamos cerrando, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es ¿cómo crees que será o cómo te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos? Bueno, no tengo ni idea de cómo será, porque yo ya es que no hago proyecciones muy a largo plazo, pero ¿cómo me gustaría? Pues mira, me gustaría que lo que te decía antes, para mí el tema de la libertad es crucial hoy en día. Entonces me gustaría que fuera que en las escuelas se educara seres humanos libres. Y eso pasa por incorporar en el currículum, además de muchas cosas que ya hay, educación financiera. O sea, no puede ser que no sepamos, o sea, que nuestros políticos muchas veces hablen de cosas y nos las traguemos diciendo, pues, y están diciendo auténticas barbaridades. Bueno, te digo el político de turno, te digo tu Cualquiera, gestor, sí. te digo que necesites ayuda para hacer cosas como, no sé, la declaración de la renta o cosas que deberíamos entender todos. Yo creo que eso tendría que estar en los coles, todo lo que es cómo nos relacionamos con el dinero, la importancia del ahorro, de la inversión, todo esto, ¿no? Después, creo que también es muy importante todo lo que tiene que ver con qué nos nutre humanamente, en el sentido de, pues oye, hábitos de vida, la importancia, oye, cómo comemos, sí, cómo comemos, qué nos aportan, qué nutrientes nos aportan unos alimentos u otros, ¿no? De nuevo, para fomentar información, esa libertad, decir, oye, mira, es que, porque este es otro tema que daría para otro podcast, ¿no? Pero cómo estamos alimentando a nuestros niños, de nuevo, por comodidad de los padres, porque no tenemos tiempo, y entonces le compro el bollo, o le llevo el zumo con no sé qué, bueno. Entonces, de nuevo esto, para que ellos, bueno, desde el momento presente y en un futuro sean capaces también de elegir qué introducen y que no sea la publicidad y el contexto el que les lleve a comer de una manera y a tener un estilo de vida determinado. Y luego también trabajaría un poquito más la dimensión de cómo se aprende, cómo aprendemos, cuál es mi mejor manera de aprender. Yo recuerdo que yo tuve fracaso escolar en segundo de BUP, cuando había BUP. Y bueno, me acuerdo que me quedaron para septiembre unas asignaturas, 2 asignaturas, lo pasé fatal, yo creía que se acababa el mundo, tal. Y me acuerdo que mi madre y mi padre en el mes de julio me apuntaron a un sitio a estudiar técnicas de estudio.
me ayudaron a estudiar, me conectaron realmente con mi mejor manera de aprender, me enseñaron una serie de técnicas súper sencillas, nada complejo, confiaron en mí también y yo de repente saqué nota en septiembre y en tercero de BUP saqué matrículas de honor. Y los profesores Y yo diciendo, decía, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Y decía, he aprendido a aprender, Sí, he aprendido. Entonces creo que esto también es importante desde, de nuevo, el autoconocimiento, o sea, cuál es mi mejor manera de aprender, cuál es mi preferencia. sí, es móntate un mueble de Ikea sin instrucciones. Pues te saldrá como Claro, salga. Y dice, me han sobrado 4 sí. tornillos. Es que hacían falta. Claro. No, y es que hay gente que a lo mejor prefiere hacerlo así, pero hay otra gente que Mm, no, que necesita... Sí, necesitamos tener nuestro propio manual de instrucciones, ¿no? Le decía Leslie Hart que no podemos aprender, igual que no podemos hacer un montón de cosas sin saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Es como querer hacer un guante sin haber visto antes una mano. Pues necesitamos ver qué hay aquí, cómo funcionan estos Hicieron una procesos. manopla. Eso. Pero bueno, oye, me ha encantado, Marta. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ti por este ratito, esta conversación. Sí. Y nada, como hemos hablado de libertad y de miedo y de un montón de otras cosas, no tengáis miedo y sentiros libres de compartir todo esto que hemos hablado con un montón de gente, con vuestros seres queridos, los profes, todo el mundo. Y comentar. Comentar Claro. cosas. Bueno, te pueden ver en tu página web y pueden ver un poco todo lo que haces. Vas a sacar, ha escrito algunos libros, que no hemos comentado nada de esto, pero y estás Estoy escribiendo otra. escribiendo uno, sí. Estoy escribiendo. No sabemos cuándo se va a publicar, eso es. No, ahí no digo más. Sí. Pero Marta es súper, súper, súper interesante. En sus redes sociales también habla de muchas cosas muy chulas. Así que nada, nos veremos pronto haciendo cosas o otra Ojalá. vez charlando en el podcast. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias, Oliver. Hasta luego, limones.